Buenas tardes. Gracias al herbario Pedro Ruiz Gallo, gracias Alex por esta invitación. Eh, en esta ocasión hablaré de un tema un poco polémico, pero con el cual quiero generar justamente debate y viene del trabajo con la taxonomía de orquídeas, particularmente o sobre todo de Ecuador, y es el concepto especie, que en un punto y tras varios años de estar en este universo de las orquídeas me he dado cuenta que es uno de los conceptos menos acordados incluso en la ciencia de orquídeas. Entonces, como les decía, es muy difícil de definir. Es un concepto que, en mi opinión, es más filosófico que científico. Es como el concepto vida, no está del todo consensuado de qué se trata propiamente una especie. Y en orquídeas, en algún punto, me parece que estamos incluso todavía bastante mezclados en cuanto a opiniones. Lo que queremos es, y por eso es tan complicado con el concepto de especie, trabajar, es poder describir una realidad discreta, de una realidad continua, perdón, con una herramienta discreta. A la final la ciencia es algo que tiene que ver con el lenguaje de comprensión intelectual humano. La realidad de la naturaleza no se hizo o está pendiente de que nosotros podamos o no entenderla. Sin embargo, de alguna forma queremos acercarnos a esa realidad y el concepto de especie tiene ahí un problema de raíz que es intentar definir lo que es una realidad continua bajo un concepto que en realidad marca algo discreto. Este es un lío sobre todo epistemológico. La epistemología es quien une la ciencia con la filosofía o la filosofía de las ciencias. Y partimos de que es un constructo humano, mental, no en sí una realidad biológica, el tema de las especies. Propiamente podríamos decir sin miedo a equivocarnos que en la realidad absoluta no existen las especies, pero es algo que necesitamos nosotros establecer para comprender mejor la realidad biológica. Lumping o splitting, bueno, ahí lo vi, bueno, Alexander lo conozco hace años, ahí lo vi a Gunther Gerlach y espero en ellos también levantar, pues, ojalá esta polémica, porque me gustaría el debate y procuraré no demorarme mucho en la charla. Pero esto del lumping y el splitting tiene mucho que ver con dónde se circunscriben los taxas en la familia de las orquídeas. Y se popularizaron estos términos para referirse a que ciertos científicos preferirían o aparentemente preferirían agrupar muchos taxa bajo un mismo nombre, mientras otros parecerían querer dividir cada realidad biológica con la que se cruzan, ya sea en una especie distinta o dividirlo en un género distinto. Y la pregunta es esa, lumping o splitting. ¿Cuál es el camino acertado? ¿Dividir o juntar? ¿Usar un nombre para muchas cosas o usar un nombre para cada realidad biológica o lo que consideremos ni siquiera realidad biológica, sino algo que se distinga de otra cosa? Bueno, ahí tenemos una foto que fue tomada en el año 76, si no me equivoco, de la superficie de Marte. Y desde niño me acuerdo haber visto eso y creo que no hay mucha discusión respecto a lo que aparenta, es decir, eso es un rostro y en torno a eso se generó una polémica enorme sobre, bueno, había no entonces inteligencia en Marte, ahí está la prueba contundente. Y les dejo ese rostro porque esa es la evidencia con la que se contaba en ese año para poder mostrar algo que existía en el planeta rojo. Hasta ahí llegábamos respecto a las evidencias. Y parto de ahí que el concepto de especie tiene que ver mucho, mucho, y propongo que sea así, con las evidencias con las que contamos. Tan poco consensuado es el concepto de especie en orquídeas
que no solo es una realidad de la orquideología, sino de la biología en general. Y tenemos un montón de conceptos, estos son algunos de los conceptos sacados de un lindo artículo llamado Son muchas especies de plantas parafiléticas, ahí están los autores, y he resaltado los que más tendrán que ver o tienen relación con la realidad biológica de las orquídeas. El primer concepto, en realidad lo resalté, el concepto biológico, porque es el concepto, vamos a decir, más manejado dentro del universo de la biología, incluyendo zoología y botánica y otras áreas. Y el concepto biológico siempre va a hablar de la capacidad de reproducción, de la capacidad de cruza, de copulación, de fertilización que existe entre poblaciones naturales y que se reproducen, y esto es lo interesante o lo básico, y que son aisladas reproductivamente de otros grupos de poblaciones. Esto en orquídeas partimos de que no es real, al menos en muchos grupos de orquídeas, por no decir la mayoría, la capacidad de hibridación y que esos híbridos tengan posibilidad reproductiva es muy amplia en orquídeas y esto se ha comprobado sobre todo con el negocio, con la reproducción para comercialización de orquídeas, que es algo que tiene la misma edad que la ciencia de orquídeas, por no decir un poco más antiguo. Pero de ahí hay otros conceptos, no me voy a detener mucho en ellos, sin embargo, de cada concepto, sobre todo ecológico, evolucionario, filogenético y taxonómico, hay muchos términos que me gustaría mucho rescatar para considerarlos dentro de lo que yo quisiera proponer. No estoy inventando el agua tibia realmente, sino un poco conjugando muchos conceptos ya propuestos y términos de estos conceptos que, en mi opinión, pueden ayudar mucho en el camino difícil de definir qué es una especie en la familia Orchidaceae. ¿Qué no es una especie? Partamos de ahí. Pienso que es la primera referencia que nos puede ayudar para entender lo que pueda ser una especie en orquídeas. Nada de origen artificial, es decir, nada en la que en donde el humano meta la mano, donde las personas influyan, va a ser una especie. Por más que reproduzcamos miles de plantas y no sé, reintroduzcamos en bosques y lo que sea, nada de origen especial podría llamarse especie. Tampoco un híbrido espontáneo natural. ¿A qué me refiero? Los híbridos espontáneos, basándome en una definición de Luer y Escobar del año 89, se basan en las travesuras que ciertas moscas de la familia Drosophilidae, con los años se ha visto que hay varios géneros, Cigotrichia quizás uno de los más populares, hacen travesuras llenos de invernaderos con acceso a estas moscas, invernaderos cerca de bosques o de hábitats naturales de muchas especies de orquídeas. Estas moscas generaban concretamente en este caso híbridos de Drácula. Luego los llamó híbridos espontáneos que en sentido práctico son lo mismo que un híbrido artificial, solo que quien hace el híbrido no es el humano, sino un insecto. Estos híbridos no perduran, estos híbridos no forman poblaciones y partamos de ahí. Eso tampoco es una especie, un mutante o una forma. El tema de mutante o forma en realidad varía apenas de un tema que es la reproducción. A un mutante lo llamaríamos como un individuo dentro de una población que tiene ciertas mutaciones particulares que aparecen única y exclusivamente en ese individuo. Una forma probablemente puede ser la herencia de esas mutaciones que asomó en algún individuo y que se pudo haber heredado dentro de la población. Eso no es tampoco una especie, una variedad que ya haría referencia a una cuestión de diversidad dentro de una población o dentro de poblaciones de una misma especie. Una variedad es algo que tiene que ver con la herencia genética, pero es simplemente una forma en la que puede aparecer la misma especie.
que puede tener distintas variedades en tamaño, colores y expresión genotípica. Una variación geográfica, los extremos de distribución, es muy importante entender. Aquí entra algo que, en mi opinión, debemos intensificar más respecto no solo a la investigación taxonómica, sino a la investigación en general de orquídeas y todos los seres vivos. En mi opinión, lo que nos puede distinguir a los latinoamericanos, por ejemplo, no sé, estudiosos de países del norte donde también pueden estar estudiando, por decir, la subtribu Pleurotalidine, pero no tienen el acceso quizás tan fácil o desde tan temprana edad a los bosques. Los latinos, o por lo menos los que hemos iniciado de edad más joven en nuestros países, hemos ido muchísimas veces al bosque y vemos que hay realidades biogeográficas. Los extremos de distribución de una especie van a tener formas, incluso que hasta pueden no parecerse demasiado fenotípicamente, pero no se entenderán sino dentro de un contexto biogeográfico. Pudieran parecer dos especies, sin embargo, el momento que sabemos que son extremos dentro de todo un intermedio de formas, no se trata de especies distintas. Una subespecie. El término subespecie es algo bastante subestimado respecto a la ciencia de orquídeas, me parece que está también muy confundido. A ratos creo que se le usa el término, se lo usó, actualmente no veo que se use mucho, algo que es como casi una especie distinta. Una subespecie, en el concepto que propongo yo, debería usarse, es una etapa evolutiva intermedia entre poblaciones aisladas, pero muy similares genéticamente, es decir, poblaciones que si estuvieran cerca o pudieran encontrarse, seguramente tuvieran intercambio genético, y no lo tienen principalmente por un aislamiento geográfico. Genéticamente son muy similares, incluso fenotípicamente son similares, pero empezaron ya un proceso que es en el que me voy a centrar, que es la divergencia. Es un paso previo a la especiación, diría yo, el tema de las subespecies, y como condición siempre debería haber aislamiento geográfico. En otras palabras, o también como una condición, vamos a decir, correspondiente al aislamiento geográfico, el detenimiento del flujo genético entre estas poblaciones. Aquí tenemos un caso, Dracuvalia Blue Boy, es un híbrido de Masdevallia uniflora con Drácula, que me parece que era Drácula quimera. Esto fue hecho por el hombre, no se trata de una especie. Aquí tenemos un híbrido espontáneo, esto de hecho se encontró en la naturaleza. Drácula frodes, con estudios moleculares incluso estamos comprobando que posiblemente uno de los padres sea Drácula insólita o alguna del grupo Dodsoni, y por su fenotipo es casi obvio que el otro padre va a ser Drácula verticulosa. No tenemos evidencia genética, pero esto no produce poblaciones, no de lo que sabemos hasta ahora, es decir, no se trata de una especie, es un híbrido espontáneo. En este caso natural, pero da un poco igual esto o lo que se pudo haber originado en un invernadero. En este caso sí se encontró en el bosque. Aquí tenemos un mutante de Drácula Lotax. Como les digo, el mutante particularmente tiene ciertas expresiones raras debido a mutaciones y que no necesariamente las herede. De una forma, eso podría estarse heredando, o seguramente ya está en el pool genético de una o más poblaciones, y alguna vez se va a expresar, como en el caso de esta Masdevallia angulata santina, algo extremadamente raro de ver, pero que aparecerá uno de cada 1000, no sé, en una población. Una variedad es lo que venía diciendo, es decir, tiene que ver mucho con que esté dentro de la misma población, dentro o en poblaciones muy cercanas. Esto es Pescatoria alemani del norte de Ecuador, esto llega hasta Colombia, pero en este caso son dos variedades de la misma población en el norte, muy cerca a Colombia. Muchos años esto nos llamó mucho la atención y casi que uno diría no pueden ser la misma cosa, pero realmente son eso, son dos variedades de la misma especie en la misma población que presentan estas dos morfotipos de flores. No se trata de especies distintas.
la variación geográfica o extremos de distribución. Aquí tengo en este caso la línea recurecha, es una variación de occidente del Ecuador, de los Andes occidentales, y la de la izquierda de los Andes orientales. Tienen sus diferencias incluso a nivel interno, o hasta las plantas son ligeramente distintas, pero se trata de la misma especie. O sea, básicamente aquí podríamos empezar a pensar en tal vez un concepto de subespecie. Sin embargo, son muy similares, y en estudios moleculares, hasta lo que entiendo, se trata de la misma cosa, de muy amplia distribución, incluso cruzando los Andes. Aquí tengo lo que en mi opinión es uno de los mejores ejemplos de subespecie, no sé si esté definido así, especie que compartimos con Perú, y es el caso de Cattleya máxima. El nombre fue dado por las primeras plantas que se encontraron, que pertenecían a las poblaciones del occidente del Ecuador, cercanas a la costa, que poseen pseudobulbos muy largos, flores de colores bastante más claros, inflorescencias con mucho más producción de flores, comparado con la población del sur de Ecuador y Perú, de flores mucho más intensas en sus colores violetas, morados, plantas de pseudobulbos mucho más cortos y incluso inflorescencias con menos flores. La especie básicamente, obviamente es compatible, comparten rasgos, demasiados rasgos como para pensar que se trata de especies distintas. La compatibilidad genética incluso existe, pero son para mí el ejemplo del inicio de la diversificación, porque tenemos un componente biogeográfico importante. Jamás se encuentran poblaciones de la costa de Ecuador con las poblaciones del sur de Ecuador y Perú. Ya existe un tema de derivagénico en el caso de Cattleya máxima. Dentro de los conceptos que mostraba antes, existían varios términos que me gustaría usarlos, me parece que son, en mi opinión, sustanciales para entender a las especies, en el caso concreto de orquídeas. Por un lado, ¿qué son los organismos? Los organismos son, vamos a hablar, las plantas, los individuos de cada población. En mi opinión, otro término incondicional dentro de lo que deberíamos considerar como especie es el término población. Al menos debería existir una, si no más poblaciones cuando hablamos de una especie, lo cual es muy difícil en ciertos casos, como por ejemplo plantas, o describir una especie a partir de un herbario. Si bien en el herbario, por ejemplo, yo tengo la localidad, a lo mejor lo que deberíamos decir a la localidad de ver si hay una población, al menos, por más pequeña que fuera. Linaje. El linaje tiene que ver con las poblaciones a lo largo del tiempo. Es decir, estas poblaciones formaron, vamos a decir, descendientes y provienen de ascendencia. Es decir, generación tras generación se ha ido reproduciendo esa o más poblaciones para formar un linaje. El flujo genético es otro concepto importantísimo porque es el que define en sí la evolución. El detenimiento en cuanto al flujo genético, la naturaleza que puede existir entre poblaciones desde el comienzo de la diversificación. La genética tiene dos universos que no, acá los separo, pero realmente no son separables, que es el genotipo y fenotipo. ¿Por qué los separo? Porque hay ciertas escuelas de, por ejemplo, descripción de especies a partir de el uso de dos marcadores moleculares, y si encuentro diferencias entre una cosa que analicé y otra en cuanto a sus marcadores moleculares, uso eso únicamente, por ejemplo, para definir especies. Esto se ha usado sobre todo en insectos. Y en mi opinión estamos reduciendo la realidad biológica y genética solamente al genotipo. De ahí tenemos el tema ecológico, tiene que ver mucho, y hay que considerar la polinización, por ejemplo, la adaptación de las especies al hábitat, etcétera. La biogeografía, que lo mencioné antes. Todo esto, en mi opinión, y es lo que propongo en esta charla, bajo un contexto evolutivo. Para no tener demasiados problemas en cuanto a quién es el juez que defina o no una especie, en mi opinión, el juez debe ser el contexto evolutivo.
Contexto evolutivo no le importa si un linaje se originó de forma híbrida, si se originó de forma gradual y en mucho tiempo o de forma más rápida por aislamiento geográfico. Cualquiera pudiera ser el origen, simplemente la evolución importa que subsiste o no un linaje y listo. Como les decía, el flujo genético, en mi opinión, el concepto más importante es el flujo de genes entre poblaciones y es el que determina la diversificación. Cuando el flujo genético comienza a detenerse entre poblaciones, comienza la diversificación, que puede conllevar a especiación. Cuando el flujo génico entre poblaciones se detiene o reduce a casi cero, porque puede ser que todavía hay flujo genético, pero se reduce, hay muy poco flujo genético entre poblaciones, las mutaciones entre poblaciones comienzan a acumularse independientemente. Y esos son cambios. Si las poblaciones son grandes, la diversificación será más lenta. Si las poblaciones, o la única población que se pudo haber aislado es pequeña, la diversificación es más rápida. ¿Por qué? Porque cualquier cambio o acumulación de cambios, de mutaciones, por ejemplo, van a quedarse en esa población. Aquí les invito a que revisen el concepto, la escuela evolutiva que habla del equilibrio puntual, que tiene como condición eso, poblaciones pequeñas que se aislaron por una cuestión, sobre todo una barrera biogeográfica, en el caso de orquídea puede ser un tema incluso de polinización, y que deje que se corta el flujo genético de esa pequeña población con las poblaciones originales de donde provino, y comienza la acumulación de mutaciones que conlleva a incluso expresiones distintas a las poblaciones originales. Bien, entonces aquí partimos del gráfico clásico de diversificación. Aquí lo llaman evento de especiación. Me gustaría, en mi opinión, poner otra definición. Más que evento de especiación, es evento de diversificación. Yo no lo llamaría de especiación. Pero el resto es igual. Tenemos linajes ancestrales, perdón, a partir de los cuales tenemos los linajes que evolucionan de ahí, un poco aquí el tema de que cuál es la historia de un linaje, aquí representado por B, cuál es la historia de cada uno de estos linajes, considerando que tendríamos 3, qué representa cada uno de estos puntos, de estas ramas, de estos trazos en los dibujos de los cladogramas. Entonces, eso creo que más o menos lo manejamos, pero básicamente es eso, ¿no? El ancestro común entre A, B y C estaría, por ejemplo, en el recuadro de más abajo, el de B y C en el recuadro más arriba, y lo que el recuadro último señala sería el único ancestro, o la historia evolutiva de C. La clave está en la diversificación, no me gusta llamarle especiación, sino diversificación. ¿Por qué? Porque es muy difícil definir en la realidad continua un punto en el que podemos decir, bueno, aquí empezó una especie o no, pero sí podemos definir en dónde empezó la diversificación. En un gráfico en el que le aumento colores, veríamos algo un poquito más similar a la realidad, es decir, partimos de un color, quiero imaginarme que cada una de las especies la represento con un color muy distinto, pero que hacia su ancestro son cada vez más parecidos. Y es lo que ocurre en la naturaleza. Esto se vería representado en realidad por un gráfico parecido a esto, en el que los puntos representan poblaciones y tenemos un eje que es el tiempo y el otro que puede ser realmente cualquier carácter genético, genotípico, fenotípico, como sea el tamaño de la flor, lo que sea. Lo que vamos a tener es de un momento una interrupción en cuanto al flujo de genes. El episodio de diversificación partirá en el momento en el que las poblaciones de un lado y del otro, o la población, si es que es una sola población aislada, comienza a tener interrupción respecto al flujo genético. Entonces volvemos, tenemos un antecesor, en el que se encontraban diversas poblaciones y comienza un episodio de diversificación. Acá hay un gráfico de uno de los artículos más importantes, aunque hay cierto debate sobre cómo se calibró el reloj molecular, pero que demuestra algo que es muy, muy importante. Las barras verticales son periodos de tiempo. Cada espacio entre estas barras representa 5 millones de años. Y lo que nos está diciendo aquí es que los linajes evolucionan
de manera distinta en cuanto al tiempo. Es decir, por ejemplo, Pleurotalidine pudo haberse originado en un tiempo similar al de Ponerine, las dos diversificaron en determinado momento. Sin embargo, Pleurotalidine tiene su explosión de diversidad en los últimos, en este caso menciona o se señalaría en los últimos 10 millones de años, que no es la misma historia, polistaquine, por ejemplo, pelacine, erinine, o sea, no importa realmente, no podemos pensar que las especies, de hecho, son un concepto que se puede definir exactamente para cualquier linaje, porque la realidad no nos muestra eso. Pleurotalidine, dendrovine, leline, son linajes de una evolución bastante reciente, pero además mega diversa, versus, aquí está Alexander Damián en esta charla que estudia las vainillas, versus las vainillas, por ejemplo, que en este caso siento no haberlas incluido, pero era un pedacito nomás del cuadro de este paper, que las vainillas son, por un lado, mucho más antiguas, pero por otro lado también han diversificado en distintos periodos, en distintos tiempos. Sin embargo, Pleurotalidine parece haber diversificado mayormente en los últimos 10 millones. ¿Por qué? Bueno, hay varios factores. Uno de ellos puede ser el levantamiento de los Andes, otro es la especificidad de este taxa, de este clado hacia la polinización por díptera. En fin, lo que podemos ver es eso, la evolución es distinta para cada linaje, pero incluso linajes que pueden ser genéticamente muy cercanos. No tiene que ver ni siquiera la cercanía genética, sino, como yo les decía, el juez es la evolución. La evolución es la que determina quién persiste o no. Las vías de especiación clásicas que conocemos son alopátrica y simpátrica. La alopátrica hace referencia a la interrupción del flujo genético, sobre todo por aislamiento geográfico. Puede haber algún tipo de aislamiento, yo diría entre comillas, ecológico, como por ejemplo la adaptación a determinados climas, pero también tiene que ver con algo geográfico. ¿Qué pasa en las orquídeas particularmente? Pienso que en las orquídeas, sobre todo de los grupos de las subfamilias más recientes, nuevamente dejamos un poco por fuera las vainillas, pero también los zapatitos y otros grupos. Hablemos concretamente de las que ya poseen el polen en paquetes llamados polinios y la semilla es muy pequeña con una capacidad de dispersión por el aire. Aquí existe una asimetría importantísima. Las semillas pueden viajar grandes distancias en este grupo de orquídeas, no así los polinizadores. Que puede existir la misma especie de polinizador, no sé, en Perú y en el norte de Ecuador, incluso puede ser la misma especie de díptero, de la familia Drosophilidae, puede ser la misma especie, pero no va a cruzar una mosca desde el norte de Perú con polinios en la espalda hasta el norte de Ecuador, por ejemplo. Sin embargo, la semilla tendría, hasta lo que sabemos, una capacidad mucho más amplia de dispersión. Eso generaría la germinación, por ejemplo, de pocos individuos en zonas aisladas de los polinizadores originales, donde no llegarán los polinios, pero sí llegó la semilla. Y donde encontrarán a lo mejor ya polinizadores que continúen la reproducción de determinada especie, pero se corta el flujo genético. La explicación de la teoría sintética tiene mucho que ver con esto. La teoría sintética, que es básicamente la teoría darwinista, que considera e incluye el tema genético y cambia al núcleo o a la unidad de evolución, en vez de ser el individuo, es la población. Nos dice que es una evolución lenta, en largos periodos de tiempo, gradual. El clásico ejemplo del Eohippus, el caballito este chiquitito, más parecido a un perro o un gato que evoluciona hasta el caballo moderno. De ahí tenemos otras explicaciones, como la teoría del equilibrio puntuado, que les invito a que la investiguen, pero que habla de evolución en periodos bastante más cortos de tiempo. La especiación simpátrica, por otro lado, es esta hipótesis de especiación en el mismo lugar, donde hay interrupción del flujo genético. ¿Cómo puede ocurrir eso?
Entonces, el aislamiento ecológico ya propiamente, por ejemplo, el polinizador. Mutaciones determinantes que generan ese cambio de polinizador, por ejemplo, la poliploidía también, que puede generar nuevamente un cambio de polinizador, a lo mejor dentro de una misma población de orquídeas, un poliploide ya se aísla de sus ancestros. La evolución híbrida es otro de los pasos bastante rápido en cuanto a la posible evolución de especies en orquídeas, y ya les invitaré a la charla que quiero dar respecto a esto de la evolución híbrida. No es el caso del híbrido espontáneo, es el caso de la hibridación, sí, que nace igual como la travesura a lo mejor de ciertos polinizadores de un hábitat, pero es la continuación de un linaje híbrido a lo largo del tiempo, y justamente con esa palabra linaje, se forman linajes de esos híbridos que con el tiempo cada vez mantienen más una identidad incluso genotípica y fenotípica. Entonces, ¿qué método propondría yo? No digo que es el único, pero más o menos creo que podemos consensuar en algo. ¿Existen o no evidencias de poblaciones naturales? Realmente estoy en contra de describir especies nuevas a partir de herbarios en lo posible, aunque habrán excepciones. No digo que es esto ley, pero si en los herbarios mismos tenemos, por ejemplo, información respecto al sitio de origen de un determinado herbario de algo que pienso que es una especie nueva, creo que lo científicamente ético es intentar ir al sitio, si se puede, y ver si forma eso poblaciones. Se trataba a lo mejor de un individuo extremadamente raro. La segunda condición, en mi opinión, y bajo la cual yo trabajo, es que existe una evidencia genética de una identidad genética de eso que queremos llamar una especie nueva. Entonces, la evidencia genética puede ser genotípica o fenotípica, pero, por ejemplo, un solo cambio de un rasgo determinado en el labelo de una flor de orquídea versus todo el resto de lo que consideramos la especie conocida, basta que tenga, no sé, en vez de 5 pelos tenga 4 pelos, y ni siquiera esquina del labelo. Genéticamente lo que me está diciendo eso es que puede tratarse de variación genética o en el peor de los casos de un mutante. Yo no encuentro una identidad genética de especie respecto a un solo cambio en un rasgo en el que voy a hilar demasiado fino. Una identidad genética, aunque no la pudiera, digamos, idealmente sería un estudio, sí, molecular, un estudio, es más, en el que podamos hacer, por ejemplo, el estudio de todo el genoma. Pero si no podemos, fenotípicamente sí podemos proyectar una identidad genética. Si hay varios cambios, si en la población todos los individuos parecen acumular esos cambios, si esos cambios no serían un tema de adaptación al clima, por ejemplo, o epigenético, entonces sí podemos proyectar incluso una identidad genética, aunque fuera solo con rasgos fenotípicos, pero que sí nos dirá esto proviene de una expresión genética. No va a ser una cuestión simplemente eso, de una pequeña mutación o incluso del clima que hace que la flor se exprese más pequeña. Se puede diagnosticar dentro de un contexto evolutivo como tercera condición. Es decir, si yo tengo una población al menos, me parece que hay cierta identidad genética, no de uno, sino de varios rasgos. Incluso esos rasgos pueden provenir de distintas orígenes genéticos, y eso sería lo más interesante, es decir, la planta es distinta incluso, no solo la flor es más pequeña, sino que tiene diferencias en cuanto al patrón de colores, qué sé yo. Y diagnosticar dentro del contexto evolutivo, es decir, ¿dónde encontré, dónde están esas poblaciones? ¿Existe o no este aislamiento, por ejemplo, o posible aislamiento de intercambio genético con las otras poblaciones de lo que consideramos como una especie o la especie conocida? Y no importa, puede ser, depende del contexto, pero a veces cuando están aisladas geográficamente se puede utilizar eso a favor de decidir que es una especie distinta, pero incluso a veces cuando están en el mismo hábitat. A veces la simpatría, de hecho, puede ser el mejor signo para saber que sí pueden tratarse especies distintas. ¿Por qué? Porque no hay intermedios, por ejemplo. Porque hay un aislamiento y un corte del flujo genético, porque hay
una cosa que es lo que pienso como especie nueva y lo otro que no parecen hacer intermedios, no parecen polinizarse entre ellos. ¿De acuerdo? De ahí es importante el término de las sinapomorfías, los caracteres únicos derivados. ¿Qué caracteres únicos derivados? Es decir, que no provengan a lo mejor de algo que realmente es típico del linaje, sino que se haya fijado es particularmente en eso que vamos a llamarlo como una especie nueva, que sea un carácter único, que solo lo comparta, por ejemplo, ese linaje. Eso es lo ideal. En mi opinión, las diagnosis, por ejemplo, si bien deben ser comparativas, ojalá fueran también orientadas a las sinapomorfías, que es lo que le hace único a ese linaje, esa especie, comparado obviamente con otros linajes similares. Me parece un tema de deshonestidad académica, por ejemplo, cuando se usan, voy a poner un ejemplo, no estoy apuntando a nadie, aunque parecería, pero describo a partir de un herbario y lo que voy a hacer es, no uso fotos, uso 2 dibujos y lo que voy a usar como diagnosis es la comparación con una especie que en realidad nunca se pareció en nada. Lo honesto sería comparar con la especie más similar y con la que casi podría encajarle, pero no puedo. ¿De acuerdo? Recomendaciones: evitar descripciones, como yo decía, a partir de un herbario, evitar descripciones a partir de un solo individuo. No, pero es que fíjate, en esta colección me asomó esto, pero es clarísimo que es otra especie. Bueno, sí, pero ¿y hará o no población? Es conocer el contexto evolutivo a tasas superiores. Yo tengo que conocer el taxa en el que estoy trabajando. Particularmente yo, si voy a trabajar y encuentro una vainilla que me parece extremadamente rara, a quien voy a acudir es a Alexander, también, que conoce ese taxa en particular. Las vainillas no se comportan igual que otros grupos de orquídeas. Por eso, digamos, evitemos un poquito inventar el agua tibia, descartar como especies nuevas extremos fenotípicos, y para eso necesitamos conocer lo que más se pueda sobre la distribución geográfica. ¿Pero qué tiene que ver la taxonomía con la biogeografía? Tiene que ver, y mucho, para hacer una buena taxonomía. Obtener evidencia genética, como les digo, idealmente molecular, ADN, pero si no, fenotípica, puede ser morfológica, puede ser bioquímica, puede ser de cualquier otra forma, pero que demuestre evidencia genética, que es de herencia, que se está heredando de generación en generación y por lo tanto hablamos de un linaje. Muy pocos rasgos fenotípicos son indicativo de poco tiempo de divergencia y acumulación de cambios. Cuidado, preferible entonces es llamarle subespecie. Estoy de acuerdo con el tema subespecie, pero tal vez no es una especie. Combinar todas esas evidencias, genética, biogeográfica, ecológica, siempre bajo un contexto evolutivo. ¿Qué sabemos de la evolución y cómo funciona? Combinamos toda esa evidencia y entonces quien juzga va a ser la evolución. Entonces sí, pero es que la especie, según todo ese contexto, me está diciendo que fue de origen indio y posiblemente no tenga más de 500 años. Bueno, pero si tengo la evidencia, en realidad la evolución no le importa si tiene o no 500 años. Tal vez a nosotros nos pone nerviosos, pero la evolución, mientras funcione, funciona. Y todo esto considerando siempre que es un constructo mental humano. No existe en el fondo las especies. Este es un consenso al que llegamos nosotros. Termino con la foto que se tomó años después, está concretamente, creo que es del 2001, en el que esa famosa cara de Marte no se trataba lastimosamente de una cara, o por lo menos para muchos no era una cara. Es decir, ¿qué pasó aquí? Subió la resolución de las evidencias, en este caso la evidencia fotográfica. Nada más que eso. Sigue siendo esto una evidencia, pero bastante menos útil respecto a la resolución de esta nueva evidencia. A eso apuntamos con los estudios en orquídeas y por eso nada de lo que nosotros proponemos, incluso una especie nueva, es una ley o es un hecho. Son hipótesis. Y mientras las evidencias puedan ir subiendo en resolución, nuestras hipótesis posiblemente pueden ir cambiando. Entonces, lumping o splitting, ¿qué es mejor? Francamente, yo creo que depende de cada taxa bajo el diagnóstico pluridimensional del contexto evolutivo.
Cada taxa tiene su historia bajo un contexto evolutivo. A lo mejor el splitting es algo que conviene porque es un grupo mega diverso, o el lumping porque simplemente se tratará de algo muy variable, pero que es la misma cosa. Les agradezco mucho y quise acabar un poquito antes, no tomarme los 50 minutos porque me interesa demasiado saber sus inquietudes, preguntas y seguir avanzando en esta pregunta tan difícil que es: ¿en qué consiste una especie en orquídeas? Muchas gracias. Gracias a ti, Luis, por tan importante y de verdad muy, muy maravillado de tu ponencia, con excelente ponencia en realidad. Vamos a ver si es que hay preguntas del público. Bien, ya están dejando sus preguntas. Alexander Damián dice: Luis, gracias por la charla y referencia. Mi pregunta es: ¿qué opinión tienes sobre el uso de la jerarquía subespecie en la taxonomía de orquídeas? ¿Se debe usar? ¿No? ¿Por qué? Gracias, Damián. Un fuerte abrazo. En mi opinión, sí, deberíamos usar, porque es una realidad biológica. Bajo, como te decía, un contexto, en mi opinión, que tiene que ver con el aislamiento geográfico. En aves, por ejemplo, es un concepto ampliamente usado y hay que considerar también que sirve, por ejemplo, para la conservación y para la evidencia de la diversidad. Los Andes son una gran justificación, por ejemplo, en cuanto a muchas subespecies. En aves esto se usa muchísimo y en orquídeas pienso que deberíamos usarlo igual. Como digo, la subespecie debería ser ese paso previo a la especiación. Eso que es casi como una especie, sí, pero tenemos evidencia fuerte de que el aislamiento genético, del flujo genético ya se dio y no se va a ver interrumpido. Por eso hablo de una cuestión sobre todo geográfica. Sí, en mi opinión, deberíamos considerar mucho más este concepto de las subespecies, porque no es lo mismo una subespecie amenazada en una distribución sumamente restringida, por ejemplo, que su contraparte o la subespecie que está ampliamente distribuida y que tal vez no sufra ninguna amenaza respecto a la extinción. No sé, pongamos un ejemplo extremo, una subespecie de una isla siempre va a estar mucho más amenazada y se trata de una realidad biológica. Al final la taxonomía y la sistemática, en mi opinión, debería reflejar realidades biológicas. No estamos buscando tanto sobre temas de juicio de valor, si es que alguien tiene la razón o no, si es verdadero o falso. Sí, si es real o es menos real. Y el perder la posibilidad de algo real, porque no queremos usar o acudir al splitting de la subespecie, para mí no tiene validez. Para mí es algo humano meramente, pero que evolutivamente tiene sustento, ¿no? Espero contestarte la pregunta con eso. ¿Qué más tenemos? Bien. José Ayasta pregunta, o bueno, interviene y dice: ¿se podría considerar una especie de lomas de la costa aislada fitogeográficamente como la misma de uno de los Andes muy separados en la geografía? Yo ahí lo que te diría es, acudes al tiempo de diversificación y ese gráfico básicamente de la Y. Es decir, ¿cuánta evidencia puedo yo juntar respecto a que genéticamente, por ejemplo, se formó un linaje? Un linaje que para una especie yo debería considerar que lleva algún tiempo aislado del otro, es decir, no solo porque se encuentra en un lugar u otro, más que la distancia, por ejemplo, porque sabemos a lo mejor que la semilla sí viaja mucho, es el intercambio genético. No es lo mismo Pleurotalidine, donde sus polinizadores son todos dípteras, es decir, mosquitas, moscas diminutas, moscas de la fruta, que los polinizadores en Stanhopeine, donde son abejas que pueden viajar seguramente mucho más kilómetros de lo que viajan las moscas en Pleurotalidine. Podríamos ahí sí justificar, por ejemplo, especies, qué sé yo, Stanhopea de amplísima distribución y
Y en los mismos bosques podemos tener muchas especies de Pleurotalidine o de lepantes, por ejemplo. Entonces depende mucho, y como les decía, del contexto además evolutivo. No es lo mismo la polinización en lepantes, por decir que funciona bajo un mecanismo de pseudocopulación. Lepantes está muy dirigido hacia, hay mucha especificidad en lepantes respecto al polinizador, porque la flor de lepantes busca engañar, por lo menos de muchos lepantes, engañar al macho de una mosca determinada y casi convencerlo de que se trata de la hembra. No es lo mismo eso que la polinización, por ejemplo, en Drácula, donde el mecanismo es distinto y básicamente mientras entre una mosca de un tamaño más o menos determinado va a poder polinizar. Entonces depende mucho, como les digo, el contexto del linaje, cómo ha sido la historia de esos linajes, cómo funciona ese género. No es lo mismo la polinización en Stanhope incluso que en Coriantes, siendo probablemente molecularmente muy cercanos. Eso es lo que hay que considerar. Y en base a eso yo defino y decido. Y lo que les decía al final, son hipótesis. Yo propongo la hipótesis de que se trata de una especie nueva o distinta. Y de ahí esa hipótesis, si la sustento bien, no tendrían por qué tirármela abajo, vamos a decir. Pero si no la sustento bien, obviamente los revisores pueden decir, no, para mí no es una especie distinta. Le dicen, la diversidad de la familia Orchidaceae se fundamenta en el flujo genético. La diversidad de todo se fundamenta realmente en el flujo genético. La pregunta es, ¿cómo ocurre ese flujo genético dentro de especies? En orquídeas parece que sí. La diversidad tiene mucho que ver en la interrupción del flujo genético y que parece ocurrir en muchos casos de manera abrupta y muy rápida. En el caso, por ejemplo, de Drácula, estamos realizando un estudio ya algunos años y parece que pueden haber especies híbridas de muy reciente origen y la explicación de eso es la interrupción del flujo genético y la continuación dentro de sus poblaciones, dentro de los individuos de esas poblaciones. Sí, la diversidad siempre tendrá que ver con respecto a eso. Ahora, ¿qué generó? ¿Qué interrumpe o qué conduce al flujo genético? Eso es muy distinto. En el caso de las orquídeas, acuérdense esta simetría en muchos de los grupos que existen entre la dispersión de las semillas y los polinios, por ejemplo. La especificidad o no respecto a polinizadores. Si las orquídeas hubieran elegido un grupo poco diverso para su polinización, pongamos el caso extremo de los elefantes, la familia Orchidaceae tuviera 2 especies y media. En el caso de haber entre comillas, elegido el grupo de los insectos, se trata de una familia mega diversa, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta? Bajo esta aproximación a la hibridación como vía evolutiva, ¿cuál sería un poco el futuro de la taxonomía de orquídeas? Pienso que el futuro de la taxonomía de orquídeas va a seguir siendo confuso. Me gustaría aportar con este grano de arena diciendo, bueno, no nos pongamos de un lado de una escuela de los lumpers o de los splitters. ¿Por qué no usamos el lente de la evolución un poquito de manera más honesta y profesional cuando vamos a hablar de diversidad, incluso cuando vamos a definir los nombres de los taxa, que es básicamente la nomenclatura botánica o taxonomía? No es lo mismo, pero bueno, estudia un poco lo mismo. Es decir, taxonómicamente pienso que vamos a seguir teniendo cambios siempre que las evidencias aumenten y la resolución de esas evidencias aumenten. Va a pasarlo en la cara de Marte. Posiblemente algo que estábamos muy seguros que era de tal manera, a lo mejor con otras evidencias nos demuestra lo contrario. No nos olvidemos siempre que lo que buscamos en la ciencia es acercarnos a la realidad, no encontrar la verdad o lo verdadero o falso, que es algo como, eso no es real, ¿qué es más real? La segunda foto de esa cara de Marte o la primera? Es más real es la segunda foto, eso nos acerca un poco más de la realidad, y simplemente fue un tema de resolución en cuanto a la fotografía, ¿no? Y bueno, perdón, continúo con el tema de la hibridación. Me parece, y ese es ahora mi enfoque de una de mis líneas de estudio desde la Universidad Universidad de las Américas, pero incluso es con muchos otros investigadores. Nosotros hemos conformado recientemente y en honor, y quiero, bueno, rendir tributo a Callaway Dodson, quien fue el padre de la orquideología en Ecuador. Hemos conformado el grupo Dodson en el que
justamente una de las líneas de investigación es esa. Bueno, ¿qué alcance tiene la hibridación? Porque, por ejemplo, en el caso de Cattleya, se sabe que Cattleya maxima aparentemente diversificó, pero incluso pudo haberse originado por hibridación hace mucho tiempo. Molecularmente, Cattleya máxima nos cuenta una historia con marcadores nucleares y otra historia con marcadores de cloroplastos. Y eso no parece haber ocurrido hace poco. Muy interesante el tema de la evolución híbrida porque también nos comenzaría a explicar, podría explicar evidencias moleculares muy confusas, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con la taxonomía? Va a seguir cambiando. Y yo soy también de la idea y más me inclino por el lado del splitting. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos métodos de información. Es la era de la información. Y el pensar que porque yo tenga 20 en lugar de 15 nombres, o que 15 nombres es mejor, a mí me parece un poco absurdo cuando cada vez hay más bases de datos, más acceso a la información. Y en realidad lo que necesitamos, mi mensaje final es muchos, pero muchos más taxónomos. No es taxonomía usar un estudio molecular y entonces eso me está dando la realidad. No es así, es una herramienta el tema molecular. Y finalmente el taxónomo es el que decide cómo interpretar esa evidencia. Eso lo va a hacer bien un buen taxónomo. Un mal taxónomo me puede estar interpretando de manera incluso opuesta a lo que la evidencia parece demostrar. ¿Cómo está interviniendo la actividad antrópica en la especiación? Como yo les decía, en mi opinión, especiación no tendrá nunca que ver con intervención humana. Nunca vamos nosotros a crear especies. Pero sí puede estar interviniendo de alguna forma. Es decir, en la interrupción, por ejemplo, en la continuidad de ciertos ecosistemas, posiblemente sí influya en la especiación. Posiblemente puede estar generando aislamiento reproductivo entre poblaciones, o incluso el efecto contrario. Creemos en Ecuador, por ejemplo, que la tala de ciertos lugares pudo haber permitido, es una hipótesis nada más, pudo haber permitido un flujo mayor de la semilla, por ejemplo, de determinadas especies, y en estos lugares donde pueden existir potreros con pocos árboles, se pudieron haber encontrado especies que de otra forma nunca se encontrarían. A lo mejor ahí originaron ciertos híbridos. Hay varias hipótesis, pero sí pienso que la actividad humana más vale que va a tener efecto en la especiación, más si consideramos que puede haber una especiación relativamente rápida. Consideremos además lo siguiente, ¿no? La evolución de los insectos no es a la velocidad de la evolución de las plantas. Hay una chica aquí en Ecuador que acaba de ganar premios justo por esa hipótesis, es decir, no, las orquídeas no tienen por qué evolucionar a la misma velocidad de sus polinizadores. Estamos hablando que existen millones de especies de insectos y apenas unas 30.000 especies de orquídeas. Es decir, la oferta en cuanto a la polinización es enorme todavía para las orquídeas. A veces un cambio mínimo puede generar un aislamiento reproductivo, corte en flujo genético y diversificación. ¿Eso puede originar el humano? Pues sí, indirectamente lo podemos originar. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo. Nuevamente agradezco, bueno, a Alex, que es quien me invitó, particularmente al herbario Pedro Ruiz Gallo. Ahí dejé yo mis datos. Si tienen más preguntas, en realidad me encantaría continuar con este debate. Me gustaría mucho que continuemos considerando esto. En mi opinión, la raíz de mucho el estudio de orquídeas es la taxonomía, porque a partir de ahí es de donde surgen todo el resto de estudios. Y si el concepto de especie sigue siendo un problema tan polémico, creo que no sé si tanta ciencia sustentada en un concepto que no esté bien pueda darnos buenas interpretaciones, buenos resultados. Les agradezco mucho y me despido entonces.